El Real Madrid toca fondo, derrota contra el Barça, escándalos, sanciones, salida de Ancelotti, y posible fuga de Mbappé. El 26 de abril de 2025 quedará marcado como una de las noches más oscuras en la historia reciente del Real Madrid. La derrota en la final frente al Fútbol Club Barcelona de Hansi Flick, la explosión de violencia tras el pitido final, las severas sanciones disciplinarias que se avecinan, la confirmación de la salida de Carlo Ancelotti, la apertura de una investigación internacional por parte de la FIFA y la UEFA, y ahora las crecientes dudas sobre el futuro de Kylian Mbappé, han sumido a la Casa Blanca en una de las crisis más profundas de su historia. Lo que debía ser una noche de celebración se transformó en una auténtica pesadilla. Un dominio inicial que se derrumbó en el peor momento. Desde los primeros compases, el Real Madrid impuso su ley sobre el terreno de juego. Con un planteamiento paciente pero implacable, Carlo Ancelotti logró neutralizar las principales armas del Barça de Flick, cerrando los espacios y monopolizando la posesión. Cada ofensiva madridista parecía acercar al club blanco al título, mientras que el Barça, asfixiado, apenas lograba salir con claridad de su campo. El plan parecía perfecto. El Real controlaba todos los aspectos del partido. La intensidad impuesta desgastaba lentamente a un Barça que solo resistía por pura energía y desesperación. Pero, fiel a la crueldad del fútbol, el destino decidió escribir otra historia. En la segunda mitad, el desgaste físico comenzó a hacer mella. La entrada de Kylian Mbappé dio un impulso momentáneo, pero no alteró fundamentalmente la dinámica del partido. Una relajación fatal en la salida del balón, una breve desconcentración, y la defensa madridista se vino abajo. El Barça, oportunista, explotó la grieta con sangre fría, un pase al espacio, una carrera letal, y todo el edificio construido por el Real se desmoronó. El empate supuso un golpe psicológico brutal para los blancos. La prórroga, siempre un terreno traicionero, cayó del lado catalán. Durante el tiempo suplementario, el Real Madrid, exhausto física y mentalmente, mostró sus primeras grietas. Al contrario, el Barça, envalentonado, mantuvo la cabeza fría. En una última jugada marcada por un error defensivo, sellaron el 3-2 definitivo, provocando un silencio sepulcral en el Santiago Bernabéu. Ancelotti asume con amargura y explica sus decisiones. En rueda de prensa, Carlo Ancelotti mostró el rostro de un hombre abatido, consciente de haber dejado escapar una final que tenía en sus manos. En su análisis, reconoció que su equipo dominó durante largos tramos y que fueron los pequeños detalles, aquellos que deciden las grandes batallas, los que les traicionaron. Sobre su decisión de no alinear de inicio a Kylian Mbappé, Ancelotti fue claro: el estado físico del jugador no permitía exponerlo a 90 minutos de alta intensidad. Prefirió reservarlo para el segundo tiempo con la esperanza de desequilibrar cuando el ritmo del partido bajara. Una estrategia lógica que sin embargo no pudo evitar el colapso final. También lamentó amargamente el error en la salida de balón que condujo al primer gol del Barça, mencionando un malentendido entre Brahim Díaz y Luka Modric. Pequeños errores pero de consecuencias devastadoras en una final. Explosión de nervios y caos tras el pitido final. Si la derrota sobre el césped ya fue dolorosa, lo que ocurrió después terminó por empañar aún más la imagen del Real Madrid. La frustración acumulada estalló de forma incontrolable. Antonio Rüdiger, baluarte defensivo, perdió los nervios y empujó al árbitro, un gesto que podría costarle una sanción de entre 4 y 12 partidos. Lucas Vázquez, consumido por la ira, invadió el terreno de juego para protestar y fue expulsado de inmediato. Jude Bellingham, desbordado por la rabia, arremetió contra los oficiales y tuvo que ser contenido por sus compañeros. El espectáculo fue desolador, un Real Madrid superado por la impotencia, incapaz de asumir la dureza del destino. Estos incidentes traerán consigo sanciones severas que debilitarán aún más al equipo en el tramo final de la temporada. Rüdiger, el esfuerzo llevado al límite. Pese al desenlace trágico, Carlo Ancelotti quiso resaltar el compromiso heroico de Antonio Rüdiger, alabando su entrega hasta el agotamiento total. No se trató de una lesión, sino de un colapso físico absoluto. El defensor alemán encarnó el espíritu de lucha del Real Madrid, aunque su arrebato empañara su admirable sacrificio. La noticia devastadora: Ancelotti dejará el Real Madrid. En medio de la confusión general llegó el golpe de gracia: Carlo Ancelotti abandonará el banquillo al finalizar la temporada. El rumor persistente de las últimas semanas se convirtió en certeza en apenas unas horas. La directiva ya prepara la transición.
Dos nombres suenan con fuerza: Zinedine Zidane, arquitecto del mítico tricampeonato de Champions, y Xabi Alonso, el joven técnico que brilla en el Bayer Leverkusen y representa una nueva generación para el madridismo. El futuro inmediato del Real Madrid está teñido de incertidumbre. El club deberá reconstruirse tras ver todas sus debilidades expuestas de forma brutal. FIFA y UEFA abren una investigación, el escándalo toma dimensión internacional. Cuando parecía que el desastre había tocado techo, estalló otra bomba. La FIFA y la UEFA anunciaron la apertura de una investigación por presuntas presiones ejercidas sobre el árbitro por parte del entorno del Real Madrid antes de la final. Varios medios informaron que existieron campañas de presión mediática y declaraciones públicas destinadas a condicionar al cuerpo arbitral, en un intento de obtener un arbitraje favorable. Aunque algunas decisiones parecieron beneficiar a los blancos, el arbitraje fue duramente criticado por su falta de firmeza y coherencia. La FIFA y la UEFA contemplan sanciones que podrían ir desde la suspensión internacional del árbitro, hasta severas multas para la Federación Española de Fútbol e incluso, si se encuentran pruebas contundentes, castigos contra el propio Real Madrid. La final, en lugar de ser una celebración del fútbol español, se ha convertido en un símbolo de polémicas, tensiones y sospechas de corrupción institucional de consecuencias potencialmente devastadoras. Mbappé, tentado por abandonar el Real Madrid. Y como si todo esto no bastara, otro drama se cierne sobre el club. Kylian Mbappé estaría considerando seriamente abandonar el Real Madrid al término de la temporada. Según fuentes cercanas al entorno del jugador, la presión insoportable ejercida por parte de un sector radical de la afición, que lo tientó de culpable tras la derrota, habría afectado profundamente au champion francés. Mbappé, llegado en 2024 pour incarner la nouvelle blanche, est désormais ébranle par les critiques virulentes et les tensions internes. Son entours étudierait activement plusieurs options pour un départ anticipé, y compris un retour en France ou une aventure en Premier League. Perdre Mbappé, après la débâcle sportive, les sanctions disciplinaires, la fuite d'Ancelotti et les scandales institutionnels précipiterait le Real Madrid dans une crise totale sans précédent. El Real Madrid ante su mayor crisis en años. La derrota frente al FC Barcelona no fue solo una pérdida deportiva, cristalizó una crisis mucho más profunda, ahora completamente expuesta. El Real Madrid ha perdido un título, pero también el control, el prestigio y la estabilidad institucional que durante años fueron sus señas de identidad. Hoy, la Casa Blanca se enfrenta a un escenario devastador, un vestuario hundido, sanciones disciplinarias masivas, la salida de su entrenador emblemático, una posible fuga de su estrella más rutilante, y una investigación internacional que podría manchar su imagen durante años. En una sola noche, el Real Madrid ha pasado del sueño de gloria al abismo de la crisis. La reconstrucción que se avecina será larga, dolorosa y llena de incertidumbres.